Y arrancar, la dinámica va a ser esta. El compañero Rafael Barajas, el Fisgón, ya lo conocen ustedes. Vamos a dar una ficha bibliográfica. Más que nada hacemos un agradecimiento tremendo. Nosotros lo recordamos del 2008, todavía andábamos en la escuela, en esta brigada en defensa también del petróleo, que la gente organizada logró que se detuviera esta intención del PRI del PAN. Y eso es lo que vamos a hacer desde abajo. Esta es una herramienta, estas pláticas, este foro. Hay que informar a todas las personas que no están aquí, a las más que se pueda, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los mercados, en la casa, cuando se esté cenando, se esté comiendo, desayunando. Entonces, ya sin más preámbulo, agradecemos mucho al compañero Rafael Barajas. Lo dejamos con él. La dinámica va a hacer que él les ponga, y al final de una ronda de preguntas, porque también tiene que ya también retirarse, viene muy rápido, y después de él continuamos con los demás mensajes de los compañeros. Está el compañero Esteban por allá atrás, un compañero que estuvo preso político por este gobierno represor, que ahora encabeza Mancera, de ahí el nuevo halconazo del 10 de junio del 2013 en Zócalo. Son compañeros de Propuesta Humanista. Está el compañero Mario, que también va a dar un mensaje por ahí. Entonces le paso el micrófono al compañero Fisgón, y al final los que quieran hacer preguntas levanten la mano y esperemos aquí nos puedan responder. Agradecemos mucho y ya lo dejamos con Rafael. Muchas gracias. Yo les quiero platicar, hablar de la importancia del petróleo para nosotros. El petróleo no solo es importante para México, es importante para todo el mundo. No sé si ustedes lo sepan, pero el petróleo se conoce desde tiempos inmemoriales, desde tiempos de la prehistoria se sabe que existe el petróleo, se sabe que es un aceite que quema, etcétera, etcétera, que se enciende, que da combustible, en fin, ¿no? Pero durante siglos el petróleo fue muy poco utilizado. La gente básicamente utilizaba la leña para mover sus cosas, para calentar la comida. Incluso los primeros ferrocarriles que se movían con leña. Poco a poco en Europa, a partir del siglo XV, se empezó a usar el carbón, y efectivamente hubo ferrocarriles que se movían con el carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer pozo petrolero que se explota en el mundo se explota en Estados Unidos en el año de 1859, donde se perfora el primer pozo petrolero para uso industrial. Y la verdad es que la industria petrolera cambió la faz de la tierra, cambió la forma de alumbrar, de hacer el alumbrado público, cambió la forma de mover los coches, etc. Cuando llega la industria automovilística, pues todo esto obviamente potencia la industria automovilística, potencia la industria petrolera, y la industria petrolera se convierte en la industria que crece con mayor rapidez a finales del siglo XIX, al punto de que en 1873 el mundo produjo 1 millón de barriles de petróleo, y en 1901 produjo casi 2.000 millones. Es un crecimiento así pero aceleradísimo. Y con el crecimiento del petróleo, la explotación del petróleo, pues crecieron las grandes industrias petroleras. Había una empresa que era la Standard Oil, que era propiedad de Nelson Rockefeller, que se convirtió en una empresa tan rica y tan poderosa que empezó primero a buscar controlar incluso el poder político en Estados Unidos. Y efectivamente compraron congresistas y tuvieron el poder incluso para imponer presidentes. Y pusieron presidentes, y ellos eran los que mandaban, eran el poder detrás del poder político en Estados Unidos. Y la Standard Oil no solo creció y adquirió poder político en Estados Unidos, sino que también en México creció fuera de la frontera de Estados Unidos. Se encontraron con que en México había un montón de petróleo, allá por Tamaulipas y por toda esta región, y entonces se fueron a explotar el petróleo, con la cosa de que las empresas petroleras son empresas que tienen unas super ganancias a muy bajo costo. Es decir, sacar el petróleo es muy barato y se vende caro, porque es un bien necesario, es un bien muy útil, muy necesario. Además, el petróleo es una cosa, el petróleo es un tesoro. El petróleo es una rareza, porque
lo usamos para echar a andar coches, pero el petróleo bien utilizado sirve para hacer plásticos, sirve para hacer fertilizantes, sirve para hacer un montón de cosas. Se puede decir que lo estamos usando mal, porque usar el petróleo para quemarlo es como usar maderas preciosas para hacer fogatas. Es un desperdicio brutal. Pero sigue siendo la columna vertebral de la industria a nivel mundial. Estados Unidos desde hace rato entiende que el petróleo es estratégico para su supervivencia, para el crecimiento, etc. Pero me regreso a México. Cuando llegan las empresas petroleras a México, hasta entran y de entrada prácticamente no pagan impuestos. Explotan el petróleo, dan algo de trabajo, pero no pagan lo que se llevan. Es una cosa increíble. Cuando llega Madero a la presidencia, a Madero se le ocurre poner un impuesto chiquitito al petróleo, pero un impuesto de 1 centavo por barril. ¿Y qué creen que pasó? Le organizaron un golpe de estado y se lo echaron. Luego llega Carranza y eso desata la fase más violenta de la Revolución Mexicana. Es decir, las empresas petroleras son empresas incontrolables, son poderes económicos enormes que además no respetan a nada ni a nadie. Entonces, en México, les digo, estuvieron detrás del golpe contra Madero, y luego llegó Carranza y Carranza también trató de ponerle un impuesto a las petroleras y ¿qué creen que pasó? Pues se lo echaron. A Carranza lo asesinan directamente guardias blancas de empresas petroleras que están en Veracruz. Entonces, las empresas petroleras presionan para que México no crezca, para que México no haga motores de combustión interna, presionan para que se firmen los tratados de Bucareli que ponen a México, que obligan a México a no desarrollar su tecnología, etc. Y están detrás, estuvieron detrás del atraso de México durante décadas. No fue, bueno, y el caso de, no sé si ustedes saben por qué se expropia el petróleo. Se expropia por una razón muy sencilla, porque los trabajadores hacen una huelga en demanda de mejores condiciones laborales. Y hacen la huelga por una razón muy sencilla, porque aquí en México trabajaban técnicos extranjeros y técnicos mexicanos. Al técnico extranjero le pagaban 100 y al mexicano 10. Era un desnivel brutal. Había un racismo y una discriminación severa en las empresas petroleras. Y había un maltrato real a los trabajadores, una sobreexplotación de la riqueza nacional. Entonces, los trabajadores se ponen en huelga y el gobierno, el tribunal laboral, falla a favor de los trabajadores. Entonces las empresas petroleras dicen, bueno, está bien, fallaron a favor de los trabajadores, pero igual no les vamos a pagar, no les vamos a cumplir. Entonces, era un reto al Estado mexicano. Lo que le están diciendo es, nuestro poder es tan grande que el gobierno mexicano nos vale gorro. El gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas dijo, pues ¿qué hago? Pues lo que tuvieron que hacer es nacionalizar la industria petrolera. Y de ahí viene la nacionalización petrolera. Y además, la nacionalización de la industria petrolera fue un evento social muy grande. La gente se cooperó para indemnizar a las empresas extranjeras. Pemex lo pagaron nuestros abuelos y nuestros padres. Ellos solo escogieron la lana para pagar Pemex. Pemex es nuestra, es una empresa del pueblo mexicano. Hoy en día, nos dicen es que Pemex es un monopolio porque controla todo el petróleo de México. No, pero hay una diferencia enorme. Pemex es una empresa del Estado mexicano. Los monopolios son otra cosa. Monopolios los que tienen los gringos. Desde principios del siglo XX se consolidaron 7 grandes empresas petroleras, que son la Standard Oil, la Texaco, la Shell Royal Dutch, la British Petroleum, la Mobil Oil, la Gulf y la Aramco. Son 7 grandes empresas petroleras. Esos sí son monopolios. Y son empresas que controlan el grueso del petróleo en todo el mundo. Y esas empresas se han portado en el resto del mundo como se portaron aquí en la década de los 10, 20 y 30. Han provocado guerras, han destituido gobiernos, los pueblos les vale gorro, explotan lo que pueden, sacan lo que pueden, sacan lo que pueden, corrompen a quien pueden. Han dejado en la ruina a países y a regiones enteras, han provocado crisis ecológicas brutales en regiones enteras del planeta. Son el saqueo más descarado del mundo estas empresas. Después de que se consolidaron estas 7 empresas, han salido otras empresas menores a competir por este mercado.
que son empresas como Halliburton, Total, Repsol, pues ya son empresas menores, pero son igual de voraces, son igual de gandallas, son igual de criminales. Estas son empresas criminales. Y entonces, la única defensa que nosotros tenemos en contra de la voracidad de estas empresas es Pemex. Pemex es lo que nos protege, es lo que nos cuida de la depredación de estas empresas. Y miren, a Pemex me la critican mucho, porque si hay mucha corrupción en Pemex, sin duda. Y es una corrupción inaceptable, sin duda. Pero la corrupción de Pemex, si la comparas con la corrupción de las otras empresas, pues eso es un chiste. Es horrible lo que tú quieras, pero la corrupción de las otras empresas es brutal, es bien salvaje. Y lo que sí además ocurre es que la riqueza que saca Pemex se reparte a todo el mundo, se reparte en todo el país. Nosotros ni nos damos cuenta, pero nosotros vivimos del petróleo. México solo tiene 3 grandes fuentes de ingreso, de divisas, 3, que son Pemex, el petróleo, el dinero de los que nos mandan los migrantes, y la tercera es el dinero del narcotráfico. Perdón, y esto sí plantea un problema muy severo, porque y vamos a hablar de eso más al rato, pero si tú le quitas Pemex al gobierno, pues nos quedamos en manos de los migrantes y del narcotráfico. Esto quiere, pues, básicamente lo que hace es consolidar el gobierno delincuencial. El problema es muy severo. Eso se vuelve hasta un problema de seguridad pública. Es un problema muy de fondo. Y el hecho es que la diferencia entre una empresa estatal y una empresa multinacional es muy fuerte. Las empresas multinacionales van por la ganancia, son empresas que se mueven por lógicas de codicia, sacan lo que pueden y expolian a los pueblos. México ha vivido y ha tenido alguna estabilidad económica gracias a Pemex en los últimos 75 años. Y eso que a Pemex la han sobreexplotado y la han corrompido, pero hasta el tuétano. Veamos cómo se ha manejado esto. Miren, durante décadas Pemex fue una empresa muy rentable, fue una empresa muy estable, y es una empresa que redituaba y daba, etc. Y ocurre con Pemex lo que ocurre con todas las empresas. Si le inviertes, sacas más ganancias. La administras bien, sacas más ganancias. Si la corrompes, pues se pierde. Si la administras mal, se pierde. Si le reinviertes, puedes pensar en cosas, le reinviertes de manera inteligente, puedes pensar en que la empresa va a crecer. Si no reinviertes, pues no crece. Ahora, Pemex es un caso increíble, porque la han saqueado a fondo y si es una empresa que sigue dando. No sé si ustedes lo saben, pero hoy en día el 35 y el 40% de todo el presupuesto nacional viene de Pemex. ¿Qué pasa si nos la quitan? Se pierde el 35-40% del presupuesto nacional. ¿Y esto qué implica? Implica menos educación, menos obra de carretera, menos infraestructura, menos trabajo. Implica inestabilidad para el grueso de la nación. El problema es muy serio. Ahora bien, en la era neoliberal, los señores partieron de la idea, desde hace unos años los señores que gobiernan, partieron de la idea de que las empresas públicas siempre son ineficientes y manejan la idea de que en cambio las privadas siempre son muy eficientes. Ya sabemos, esta cantaleta les podía funcionar hace 30 años, pero ya sabemos que no es así. Privatizar, es decir, han privatizado un montón de empresas del Estado y hemos tenido que acabar rescatando las empresas del Estado nosotros, ¿sí o no? Vean el caso de Mexicana de Aviación, la privatizaron al señor Gastón Azcárraga, el señor la quebró, el Estado la rescató, se la volvieron a vender a Gastón Azcárraga la volvió a quebrar y ahora es una empresa que no funciona. Así fue. Vean el caso de la banca fue expropiada por López Portillo, dio un servicio más o menos durante un tiempo, la privatizaron, se la entregaron a la empresa privada. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a usar la banca para prestarse dinero a sí mismos, hicieron un fraude brutal que se llama el FOAPRO, y ¿quién acabó pagando el fraude? Lo acabamos pagando nosotros, y lo van a seguir pagando nuestros hijos. Y
¿Y para qué? Para que después esas empresas, ya que las sanearon con el dinero de Fopro, se la vendieron a la banca internacional. Pues son bancos que rescatamos que ni siquiera son nuestros. Los proyectos de privatización de empresas del Estado, desde hace rato, se han convertido en proyectos de saqueo a la nación. Son proyectos que nos han servido para saquearnos. Vean ustedes qué pasó, por ejemplo, con las empresas ferrocarrileras. Nos dijeron que Ferrocarriles Nacionales era ineficiente, entonces la privatizaron. Pues saben que ya no es ineficiente, ya no da servicio. Hace años que ustedes no viajan en ferrocarril. Cuando yo era niño era muy común viajar en ferrocarril, ahora ya no se viaja en ferrocarril. La última línea que permitía turistas, que permitía viajeros en una línea turística del norte, que era la línea de Chihuahua Pacífico, pues ya no esa tenemos. Entonces, los proyectos de privatización han servido básicamente para enriquecer a los señores a los que les privatizan las empresas. Vean el caso de Teléfonos de México. Teléfonos de México daban un servicio más o menos bueno, y de repente cuando decidieron privatizarlo dejaron que se deteriorara. Y de Pemex se deterioró en niveles increíbles, se te caía la línea y no te la arreglaban en meses. La gente dice, bueno, hay que hacer algo, entonces vamos a privatizarla porque los privados se saben manejar la empresa. Llegó así, la privatizó y nos prometieron que iban a bajar las tarifas y que iba a ser un servicio fantástico. El servicio sigue siendo más o menos igual, se mejoró un poco, sigue siendo más o menos igual, nunca llegó a ser tan bueno como era antes de que la quisieran privatizar, pero el hecho es que las tarifas no han bajado, pagamos una de las tarifas telefónicas más altas del planeta y todo ese dinero que antes iba al Estado, ahora se lo queda Carlos Slim. ¿Y cuál es el resultado? Que Carlos Slim es el hombre más rico del planeta y la base de su riqueza es Pemex. Entonces toda la riqueza de las privatizaciones y lo que siempre ha terminado es que termina en manos de unos cuantos cuates, de los cuates a los que les privatizan. Y han buscado privatizar todas las empresas del Estado en los últimos 30 años, pero hay unas que no han podido privatizar, que es Petróleos Mexicanos. Pero fíjense, no es que no hayan querido. Lo primero ya lo hicieron, que es tratar de hacerlo ineficiente. ¿Y cómo haces ineficiente una empresa? Porque el razonamiento que hay detrás de eso es muy sencillo. Una empresa que es eficiente y que es eficaz, pues no tienes por qué privatizarla. Pues lo primero que tienen que hacer es hacerla ineficiente. Entonces, primero han dejado que se corrompa a niveles increíbles. No sé si ustedes lo saben, pero el señor que lleva el sindicato de Pemex, es Romero Deschamps, recibe aproximadamente 50,000 pesos por hora en prerrogativas y en ganancias. Es una brutalidad de dinero lo que se van llevando estos señores. Y la corrupción en Pemex es increíble. Pero ustedes saben que Calderón les dio contratos a granel a sus amigos. Hizo contrato, hacían cosas increíbles. Por ejemplo, en tiempos de Calderón, cuando Calderón era secretario de Energía, Pemex compra acciones de una empresa española, de Repsol. Dime, ¿qué está haciendo Pemex? Si Pemex tiene dinero, ¿por qué no reinvierte en una refinería? ¿Por qué está comprando acciones para Repsol? Además, si hubiera ganado en la operación, que hubieras bueno, se justifica, pero perdió. Ese dinero se lo queda Repsol. Y vean ustedes cómo han administrado, por ejemplo, el tema de la refinación. Es decir, en México, un litro de gasolina cuesta casi como en Estados Unidos. En Venezuela cuesta $1 centavo, aquí cuesta $1. ¿Cuál es la diferencia? Que Venezuela refina su petróleo y que en México no refinamos nuestro petróleo, refinamos una parte. No solamente no se han construido nuevas refinerías en los últimos 30 años, sino que de las que teníamos se cerró una, la Azcapotzalco. Entonces tenemos cada vez menos capacidad de producir gasolina refinada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que comprar de fuera. Entonces, una buena cantidad de la gasolina que se consume en México se refina en Texas, en una refinería que se llama Deer Park. En lugar de darle trabajo a los mexicanos, se les da trabajo a los tejanos. Y no solo eso, sino que es una gasolina que hay que transportar. Hay que transportar el petróleo y traer la gasolina, y eso cuesta. Entonces, por eso, los gasolinazos, eso por supuesto que nos repercute, por supuesto que nos cuesta. Es una brutalidad lo que están haciendo. Y no solo eso, sino que el saqueo de Pemex ha sido sistemático y a todo nivel.
para que se den una idea, en tiempos de López Portillo, por cada peso que le cobraban de impuestos a Pemex, Pemex recibía un peso de inversión. Había un equilibrio. Pemex pagaba un peso de impuestos, recibía un peso de inversión. En tiempo de Salinas, esta proporción se alteró. Por cada peso que recibía Pemex de inversión, pagaba 3 pesos 50 de impuestos. Eso es negocio. Y en tiempos de Fox, la cosa ya llegó a la locura, porque por cada peso que le invertían a Pemex le sacaban 8. Pues no hay manera de sostener una empresa así. Y es increíble, porque entre el 77 y el 82, Pemex invertía el equivalente al 44% de sus ingresos. Lo que ganaba, de lo que ganaba Pemex, invertía el 44%. Entonces era una empresa más o menos sana. Pero en el sexenio de Salinas, el porcentaje bajó a 11%. Y en el sexenio de Fox bajó a casi 0. De manera que es una empresa a la que le han sacado todo. Y además, pero eso no es todo. Lo que es increíble es lo de los impuestos. Las empresas, la política fiscal de Pemex es absurda. Un contribuyente común y corriente, como ustedes o como yo, paga entre el 15 y el 27% de sus ingresos en impuestos. Eso es lo que nosotros pagamos. ¿Cuánto creen ustedes que pagan las grandes empresas? Las grandes empresas pagan menos, pagan entre el 2 y el 7%. ¿Y cuánto creen que paga Pemex? Pemex le va a pagar hasta el 94% de sus ingresos en impuestos. Hoy paga el 91% de sus ingresos en impuestos. Es decir, díganme si no la quieren saquear. Está hecho para saquear la empresa. Y entonces, lo que dice el gobierno es que no recaudamos suficiente dinero, entonces tenemos que echar mano de Pemex. Espérate, vamos a revisar. Empecemos con la primera frase. No recauda suficiente. ¿Por qué no recauda suficiente? Porque no le cobra impuestos a las grandes empresas y a los grandes empresarios que se han hecho increíblemente ricos en unos años. Entonces ese dinero lo sacan de Pemex. Bueno, les voy a decir una cosa. Ni así han logrado quedar Pemex. Ni así. Entonces Pemex es efectivamente la gallina de los huevos de oro. La base, la sustentabilidad de México, la base económica del país es el petróleo. Entonces, nos quitan el petróleo y el país se desbalancea, Entramos en una crisis profunda. Si nos quitan el petróleo no va a haber dinero. Escúchenmelo bien y grábenselo. Defender el petróleo es defender lo que ahora tenemos. Lo podemos perder, Si nos quitan el petróleo no va a haber dinero para nada. Ellos lo saben. Tan lo saben que Peña Nieto sabe que si retira el petróleo, que se hace la reforma energética, va a tener que hacer al mismo tiempo una reforma hacendaria. ¿Por qué? Porque el dinero que dejan de percibir del petróleo lo tienen que sacar de otro lado. Y tú dijeras, bueno, se lo van a sacar a los grandes empresarios. No, nos lo van a sacar a nosotros. El proyecto hacendario de estos señores es muy caro. El proyecto hacendario es subir el IVA impuesto a alimentos y medicinas. Ese es el proyecto. Entonces tienen pensado presentar en una cámara la reforma hacendaria y en otras cámaras al mismo tiempo la reforma energética. Ahí está la pinza. Y les voy a decir cuál es el drama. Ya tienen asegurados los votos. ¿Por qué? Porque en estas elecciones pasadas, y ojo, ofrecen, lo que ha ofrecido este señor es cambiar incluso la Constitución. Y para eso necesitan el 66% de los votos, pero los tienen. Si sumamos los votos del PRI y del PAN, los tienen, por supuesto. Lo único que puede detener esta barbaridad es la movilización social, y es que la gente esté clara de qué es lo que están haciendo. Ahora bien, como ocurre con todos los negocios sucios, la gente no expone los que te van a transar no te exponen sus cartas, lo esconden. Hacer una cosa de estas en un proyecto político que implica cambios en la Constitución es arriesgado. Pues Peña ya ha tenido que exhibir lo que